Qué mala mano, bien o no. Qué bacano, bacano piano. Hola, hola. Hola, Nacho. ¿Cómo fue que? Jalaba el bajo. Bien, manito. Bacano, bacano pillando. ¿Qué más? Vamos todos casi al mismo tiempo. Santi, que ya viene por ahí, que nos va a traer una sorpresa. Háblalo. Y eso que tiene la mano firme. Yo no sé lo que trajo ahí, a ver qué trajo. Trae el cassette de Hijopía, para que lo vean, nada más véanlo. Solo casete de los 90. Vamos a sonarlo. Epa. Vamos a sonarlo. Que suene. Mira lo que suena, Hijopía trae la rebeldía de los pueblos de la Via Yala, hecho voz, hecho protesta. Hip hop político contestatario es la voz de los pueblos que se resisten a la opresión, al imperialismo y la guerra. LED es un encuentro que realizamos una vez a la semana donde estudiamos las raíces del hip hop. Estudiamos el libro de Gospel de Enkeres One y fue muy interesante porque cada uno realizó una presentación de las divinas performances. Es bastante bonito porque más allá de la música es una cultura de vida que encierra todas las facetas del ser humano. Eso. Yo voy a poner por acá la Biblioteca Popular de la Montaña. La Biblioteca Popular llega a resignificar los espacios de lectura, escritura y oralidad. Se instala en el campo, en las raíces. Allí construimos espacios para que las personas que habitan la ruralidad se piensen desde el territorio, se reconozcan, y tenemos un espacio llamado Olla Literaria, que nace de la olla comunitaria que históricamente en nuestro territorio ha alimentado a las gentes y las ha juntado. Bien, qué bonito. Yo traigo el barro como representación de la minga Fueguito al Hogar, donde desde Hijopía se promueve el tejido y la reunión, el encuentro de saberes, de conocimientos, de experiencias, donde se posibilita la construcción colectiva y lo comunitario, y donde se logran objetivos en común y transformación colectiva del ser y del espíritu también. Bien. Yo. Hijopía, la calle nos invita a resistir, más allá de la individualidad de cada ser. Nos invita a hacer uso de nuestros cuerpos en resistencia. Por eso es importante el encuentro unido a las diversas diferencias con las que nos podemos topar, invitándolas a coexistir. Qué mejor que hacerlo en las calles, en nuestras calles. Hijopía llega tomándose estos espacios desde la cultura hip hop, trayendo consigo sus principales elementos, precisamente desde donde nació, en las calles. La chagra nos ha enseñado de resistencia, nos ha dicho que la cohesión social es algo que no podemos perder. Por eso hoy presentamos a Minga al Barrio como un espacio en donde nos volvemos a reconocer. Saramama se cruzó en nuestro camino y nos mostró que en un beat sound soulful también tenemos nuestro destino. Caminamos entre chagra y rebeldía, hip hop y utopía, Sancha la guerra y Hijopía. hip hop y utopía, Caminamos entre chagra y rebeldía, hip hop y utopía, Sancha la guerra y Hijopía. hip hop y utopía, Caminamos entre chagra y rebeldía, hip hop y utopía, Sancha la guerra y Hijopía. hip hop y utopía.